Dios les bendiga, hermanos. Tengan la bondad, se colocan de pie. Vamos a iniciar este servicio. Vamos a orar. Bondadoso Dios y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, creyendo que tú estás en este lugar, Padre Santo. Rogamos que tu favor y misericordia esté con cada uno de nosotros, Señor. Y rogamos que tú nos bendigas en este servicio, Señor. Que tú bendigas la palabra, Señor, y que tú bendigas los cánticos que han de ser entonados, porque son para honra y gloria tuya, Señor. Y venimos con un corazón dispuesto a alabarle y a glorificarle, Señor. Rogamos que tú nos ayudes, Padre. Y que de igual manera, Señor, sea trayendo con bien al resto de hermanos que faltan por llegar, Señor, y que cada uno pueda recibir la porción que le haya sido asignada por Dios para este día, Señor. Rogamos tu bendición y nos encomendamos en tu mano, creyendo y confiando en ti, Señor, en el precioso nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a entonar un coro. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Volarán con poder como el águila, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Oh Señor, enséñame en ti a esperar. Amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos. Y así vamos a entonar el cántico Luz Celestial. Me acompañan con sus palmas y vamos a glorificar al Señor Jesucristo. Amén. Hay luz gloriosa en mi camino, en las montañas y por doquier. Cristo nos dice, oh peregrino, nunca te dejo yo perecer. Oh luz divina, oh luz del cielo, llena mi alma de tu fulgor. Oh aleluya, grato consuelo, canto alabanzas a mi Señor. Si me rodean sombras y nieblas, su paz contemplo, sigo su luz. En mi sendero no habrá tinieblas, voy transitando con mi Jesús. Oh luz divina, oh luz del cielo, llena mi alma de tu fulgor. Oh aleluya, grato consuelo, canto alabanzas a mi Señor. En luz divina, regocijado, voy transitando a su mansión. Himnos cantando siempre a tu lado, en luz gloriosa de redención. Oh luz divina, oh luz del cielo, llena mi alma
de tu fulgor. Oh, aleluya, grato consuelo, canto alabanzas a mi Señor. Amén. Damos un gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a entonar otro cántico. Cuando Él vino a mi corazón. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad y se coloca de pie, amado hermano. Nuestro hermano encargado para orar por peticiones puede pasar. Mis hermanos, el Señor Jesucristo nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a orar por las peticiones. Oramos. Nuestro Padre Celestial, gracias por todo, gracias por bendecirnos, gracias por un día más de vida, por un día más de salud, Señor. Gracias, Padre, por traernos aquí a tu santa casa, a tu templo, Señor Jesucristo. Padre amado, estamos sentados en lugares celestiales, Padre Celestial. Como parte del servicio presentamos las peticiones de sus hijos, Señor, de su novia, de su pueblo amado, Señor, que ha venido a adorarle con todo su corazón. Señor, primero que todo, límpianos de todo nuestro pecado. Queremos estar limpios delante de ti, amado Rey. Señor, hermanos, alcemos nuestra mano, hagámosla notoria al Señor. El Señor sabe qué es lo que tenemos en nuestro corazón, lo que vamos a pedir, Señor. Él nos conoce, Señor. Conoce nuestro corazón, Padre amado. En este momento, Él está aquí. Él está aquí. Hable con Él. Encuéntrelo. Encuentre lo que vino a buscar, mi amado hermano, y dígale: gracias, Señor, porque ya está hecho. Lo creemos y lo aceptamos en el nombre de nuestro amado Rey, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, mi hermano. Puede tomar su lugar. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a entonar de agua de vida. Perdido en el mar
me redimió Jesús, agua de vida Él me dio, mi alma la bebió y sana quedó, y en ella la vida encontré, de agua de vida bebo yo, libre del mal y del dolor, por Cristo en la cruz, yo ando en la luz, agua de vida bebo yo, de agua de vida bebo yo, libre del mal y del dolor, Cristo en la cruz, yo ando en la luz, agua de vida bebo yo, Jesús conmigo está y no me faltará, agua de vida me llevó, Él mi refugio es, alegre a sus pies, agua de vida me sació, de agua de vida bebo yo, libre del mal y del dolor, por Cristo en la cruz, yo ando en la luz, agua de vida bebo yo, la lucha cesará, la gloria brillará, y agua de vida beberé, con mi buen Salvador, Jesús mi fiel pastor, de agua de vida gozaré, de agua de vida bebo yo, libre del mal y del dolor, por Cristo en la cruz, ando en la luz, de agua de vida bebo yo, de agua de vida bebo yo, libre del mal y del dolor, por Cristo en la cruz, yo ando en la luz, de agua de vida bebo yo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar en el nombre de Dios. He escuchado la voz del Maestro, le he seguido sin más dilatar. Él me ha dado del agua de vida, me ha lavado de toda maldad. Yo he creído en el nombre de Dios y admiro su divinidad. Qué misterio saber que su nombre es Jesús, el gran Rey celestial. Mi Jesús es camino y antorcha que me guía a la santidad. Él me libra de todo peligro, con su brazo me guarda del mal. Yo he creído en el nombre de Dios y admiro su divinidad. Qué misterio es saber que su nombre
Jesús, el gran Rey celestial. Yo he comido del árbol de vida, de sus hojas que dan sanidad. Esta es una bienaventuranza para entrar en la nueva ciudad. Yo he creído en el nombre de Dios y admiro su divinidad. Qué misterio saber que su nombre es Jesús, el gran Rey celestial. En el cielo me espera corona que mi Padre me fue a preparar. Eso es si en verdad persevero, siempre haciendo su voluntad. Yo he creído en el nombre de Dios y admiro su divinidad. Qué misterio saber que su nombre es Jesús, el gran Rey celestial. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad, hermano, que ora por diezmos y ofrendas. Puede pasar. Vamos a orar, hermanos. Bondadoso y buen Padre celestial, una vez más te damos gracias, Señor Jesús, por tu infinita gracia y tu infinita misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros. Ahora, como parte de este servicio, están tus diezmos, están tus ofrendas, Padre Santo y Bueno. Te pedimos que bendigas a cada hijo tuyo, al 30, al 70 y al 100 por uno, Dios de la gloria. Nos entregamos creyendo y confiando en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a entonar mientras nuestro hermano busca primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Vamos a entonar otro cántico así como está. En el incambiable Dios. Ve el tiempo transitorio, nada en tierra quedará. Pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. Fía en él, nunca te deja, pues
incambiable Dios, con tu ven aquello eternal, en el incambiable Dios, no codicies vanidades de este mundo tan atroz, busca bienes celestiales que jamás perecerán en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, por tu ven aquello eternal, en el incambiable Dios, cuando cese tu jornada, y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria y será felicidad en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, pon tu ven aquello eternal, en el incambiable Dios. Gloria a Dios. ¿Le dan un gloria a Dios? Amén. Así, de esa manera vamos a recibir lo más importante en esta noche, la eterna y bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro pastor Jorge Rivas, pastor misionero que nos visita en esta ciudad. Vamos a recibirlo entonando Solo creed. No temáis, pequeña manada, desde la cruz al trono, de la muerte a la vida, Él fue por los suyos. Todo poder en la tierra, todo poder en el cielo, es dado a Él por la manada de su amor. Solo creed, solo creed, todo es posible, solo cree. Una vez más, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Oremos al Señor. Amado Padre, bondadoso Dios, Rey de la Gloria, con gratitud, Señor, y alabanza, regocijo en nuestro corazón, nos damos cita en este lugar, Señor, que tú has concedido para que tus hijos se reúnan y puedan glorificar y honrar tu nombre, Señor. Padre, todos juntos nos reportamos para tu servicio, confesando nuestra debilidad humana, nuestra falta, Señor. Padre, pero por esas razones que estamos aquí, Señor, porque entendemos que somos necesitados de tu bondad, de tu cuidado, de tu palabra, de tu corrección, de tu enseñanza, de tu amonestación, Padre. Así que, Señor, de esa manera levantamos nuestras manos
para expresar, Señor, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento de tu gloria, de tu poder y tu magnificencia, por lo cual, Señor, requerimos que todo lo que tú tienes para nosotros sea añadido en nuestro favor en esta noche, Señor. Padre, bendice la porción de tu palabra. Permítenos hallar en ella, Señor, alimento espiritual a su debido tiempo. Enséñanos, instrúyenos, trázanos el camino, Padre, y de esa manera que al salir de este lugar vayamos más cerca de ti, con un panorama más claro, con mayor realidad de nuestra vida cristiana, y meditando, Señor, en nuestra condición y nuestro caminar y la gran promesa de tu venida, lo cual es lo que nos tiene, Señor, siguiendo este camino. Así que, Padre, nosotros humildemente nos acercamos ante ti, y ahora, Padre, mientras consideramos tu palabra, que ella corra y sea glorificada, y al final, Señor, siempre tomemos el cuidado de darte a ti el honor, la gloria y la alabanza, y en nosotros el regocijo por haber recibido la bendición de tu presencia. Así que, Padre, nos reportamos de esta manera para tu servicio, encomendando todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo le bendiga, mis hermanos y hermanas. Buena noche para ustedes. Vamos a ir a nuestra Biblia, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1. Quisiéramos ir al verso 22 y poder considerar de allí en adelante algo en la palabra del Señor que nos pueda enseñar y podamos hallar en él suficiente bendición para nuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 al 25 vamos a leer. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Bien, dice el Señor de la siguiente manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Tome su asiento, por favor. Bien, mis hermanos, los saludo a cada uno de ustedes. Ya el domingo tomaremos tiempo suficiente para poder platicar un poco mejor del motivo de nuestra visita aquí entre ustedes. Y bien, mis hermanos, quisiéramos ir a la palabra del Señor en esta noche y platicar allí al respecto de nuestro caminar y nuestro andar cristiano, y poder hallar allí algo que nos permita siempre identificar nuestra condición delante del Señor para nuestro avanzar en la fe. Vamos a ir de nuevo a la escritura, Primera de Pedro. Revísela allí una vez más, la que leímos para empezar. Dice el Señor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Vamos a dejar ahí para poder ir leyendo. No cierre usted su Biblia, téngala ya abierta. Mire que la escritura dice que está hablando de un hecho, de una acción, porque dice habiendo, ¿verdad? Y está hablando de alguna manera en pasado. Y cuando usted revisa la escritura dice que algo fue hecho, dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces la escritura nos está diciendo allí que era necesario en este momento que llegamos a este texto que las almas fueran purificadas. Y está diciendo ¿cómo? Dice por la obediencia a la verdad. Entonces nos interesa, ¿verdad?,
poder considerar allí la escritura de qué purificación de las almas nos está hablando, de cuál palabra o cuál verdad, porque allí dice la verdad, de cuál verdad o a cuál verdad debemos obedecer, porque la escritura dice que esa verdad, esa obediencia a la verdad es la que purificó nuestras almas. Ahora yo hago una pregunta: ¿cuántos desean que su alma sea purificada? Bueno, creo que para eso estamos acá, ¿verdad? Si no fuera porque deseamos que nuestra alma sea purificada, estaríamos en las moradas de maldad, estaríamos en el camino de la iniquidad, estaríamos en una condición, bueno, ¿verdad? Cualquier cosa menos propiamente en el camino del Señor. Por eso cuando usted le habla a las personas del Evangelio, en muchas ocasiones las personas no quieren caminar en el Señor, porque tienen un temor, o simplemente a algunos no les interesa o no quieren, ¿verdad?, purificar sus almas, no quieren obedecer a la verdad, porque hay algo en el hombre que fue dado y puesto por Dios, que es como un soldadito allí que le dice al hombre lo que está bien y lo que está mal. Y eso es allí la conciencia que todo ser humano tiene en la esfera de su espíritu. Saben que tenemos 5 canales en el cuerpo, 5 canales en el espíritu, ¿verdad? Y uno de esos canales es la conciencia. Y la conciencia fue dada por Dios a todo ser humano como un soldadito que está allí advirtiendo, ¿verdad? Cuando la persona va a decir la primera mentira, cuando la persona va a hacer una mala acción, hay algo que hace que la persona se ponga nerviosa, que la persona como que no sepa cómo ocultarlo, ¿verdad? Que trae una inquietud, porque el hombre no fue creado por Dios para hacer lo malo, ni formado para hacer lo malo, pero hay algo en el hombre que lo lleva a la maldad. Pero Dios, para que el hombre supiera identificar el camino bueno, el camino de lo malo, entonces Dios puso una conciencia en el ser humano, y esa conciencia actúa como un soldadito que le advierte. Y el hombre la primera vez que lo hace sabe que está mal, algo dentro de él le dice a la persona que aquello que hizo no está bien. Luego de tanto practicar el pecado, de tanto practicar la maldad, ese soldadito se va acallando, ese soldadito va silenciándose, esa chispita que le arde allí y le recuerda que está mal, se va apagando, hasta que llega un momento que la escritura dice, en el Nuevo Testamento también, creo que es el apóstol Pablo, dice que algunos tienen la conciencia cauterizada. ¿Y qué es cauterizar? Es quemar. Entonces a algunos se les quemó la conciencia. Es como cuando usted tiene una ducha de agua caliente, ellas funcionan para calentar el agua, tienen una resistencia. Si esa resistencia se quema, el agua no calienta. Entonces al ser humano le fue dado una conciencia. Y si esa conciencia se quema, simplemente el hombre perderá el sentido de lo bueno y de lo malo. Y esa es la condición en que la escritura nos dice que debemos purificar nuestras almas, y nos dice cómo: por medio de la obediencia a la verdad. Entonces, ¿cómo es que aquí el apóstol Pedro luego dice allá en el verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre? Entonces, una vez el individuo es purificado en su alma, una vez el individuo ha entrado a la obediencia de la palabra, entonces el individuo pasa a ser renacido. Mire que el texto allí está hablando de un renacimiento, es decir, que está hablando como si ya el individuo hubiese nacido antes. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces el Señor en su palabra nos está dando la clave. Nos está hablando de 2 naturalezas, nos está hablando de 2 condiciones humanas, y nos está diciendo cuál es la clase de nacimiento de una de las naturalezas y cuál es la clase de nacimiento de la otra naturaleza. Y nos está diciendo el Señor que seamos renacidos, no de un nacimiento corruptible, de una naturaleza corrompida, sucia, sino que vengamos por un nacimiento de una naturaleza incorruptible. Y el Señor no hace nada a medias.
Entonces el Señor está diciendo cómo llegar a ese renacimiento, a ese nacer de una simiente no corrompida. Y dice, por la palabra de Dios. Y nos está diciendo el efecto que la palabra de Dios va a producir cuando el individuo es renacido de esa palabra, y es que vive y permanece para siempre. Entonces mira el Señor como allí en ese texto le está diciendo al ser humano, a nosotros en esta noche, nos está diciendo la condición para poder presentarnos delante de Él. Y dice luego allí en el verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces mire que el Señor dice, bueno, usted necesita renacer. El renacer va a ser por una simiente incorruptible. Esa simiente incorruptible es por la palabra de Dios. Y luego dice que esa palabra de Dios es una simiente que vive y permanece para siempre. Y dice que viene, dice, esa palabra es el Evangelio que os ha sido anunciado. Entonces el Señor nos está dando toda la fórmula. Y nos está diciendo que esa simiente viene al individuo por la predicación del Evangelio, por el anunciar del Evangelio de Dios. Ahora mire usted una escritura. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios capítulo 1. Verso 21. Primera a los Corintios capítulo 1, verso 21. ¿Lo tenemos? Muy bien, mire cómo dice allí. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vea usted. Entonces la predicación es ¿qué? Una locura. ¿Se fija usted? Agradó a Dios salvar, no a todo el mundo, a los creyentes, por la locura de la predicación. Es más, hoy día, para aún muchos creyentes del mensaje de la predicación es una locura. ¿Se fija usted? Ya no creen en predicar. En el caso nuestro, la palabra del Señor nos está diciendo, en el texto anterior, dice que el individuo necesita ser cambiado, necesita ser renacido de una simiente que es la palabra de Dios, y esa simiente viene por medio del Evangelio que les es predicado. Pero ¿y por qué? La única manera en que mi naturaleza sea cambiada, ¿por qué yo para ser renacido de una simiente no corrompida necesito la predicación del Evangelio? Dice el texto acá, porque a Dios le agradó. ¿Sabe qué quiere decir le agradó? Le plujo. ¿Sabe qué quiere decir le plujo? Quiso. Punto. Pudiéramos decirlo de una manera un poquito más fuerte, ¿verdad? ¿Verdad? Porque Él quiso hacerlo, a Él le pareció, a Él le plujo, a Él le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué la locura de la predicación? Porque hablábamos ahora de la purificación de las almas. Entonces el Señor nos está hablando en la palabra que hay creyentes y no creyentes, que hay personas que son nacidas de una simiente incorruptible y otros que nunca nacerán de esa simiente incorruptible, que hay unos que oyen la palabra y otros que no oyen la palabra, unos que viven para siempre y otros que no viven para siempre, que hay unos que se salvan y unos que se condenan. Y nos está diciendo cómo, por la locura de la predicación. Entonces se requiere que la predicación sea parte de la vida del individuo para poder alcanzarlo para salvación. Pero ¿qué produce la predicación de la palabra? Debe producir que el individuo crea. Mire usted Marcos capítulo 16. Marcos 16, verso 15. ¿Lo tenemos? Dice el Señor, y les dijo,
Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vea, vuelve a hablar de la predicación. ¿A quién hay que predicar el evangelio? A toda criatura. No podemos hacer acepción de personas. Blancos, negros, ricos, pobres, que sepan leer, que no sepan leer. Todo el mundo. Independientemente cómo viva, quién sea, qué piense, ese no es asunto nuestro, eso será asunto del individuo con Dios y de Dios con ese individuo. ¿Cuál es la comisión del Señor? Predicar el evangelio. ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué? Porque a Él le agradó salvar a los que crean por la locura de la predicación. Entonces ahí en el texto que leímos dice, porque al Señor no le agradó lo sabio del mundo. Entonces, lo que para el mundo, lo que para el pecador es sabiduría, lo que para el pecador es algo deslumbrante, algo espectacular, es algo por lo cual la persona vive, ¿verdad? Se esfuerza, avanza cada día, para el Señor no tiene nada que ver con salvación. El Señor solo determinó una manera de salvación y es que crean. ¿Y cómo van a creer? Por medio del evangelio que es anunciado. ¿Por qué? Porque el evangelio trae la palabra que hace que el individuo tenga un renacimiento, un nuevo nacimiento. Renacer está hablando de nacer de nuevo. Ya ahorita llegamos allí a ello. Pero siga leyendo el verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces viene hablando en el verso 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces la comisión es ir y predicar el evangelio. A todos hay que predicarles el evangelio. Y el evangelio trae un resultado. El evangelio trae un efecto. El evangelio produce una consecuencia. Y dice, el que creyere y fuere bautizado. Fíjense que el evangelio tiene como motivo o propósito que el individuo crea. Si el individuo no ha creído, hermano, eso de ahí en adelante es perder el tiempo. Lo primordial es predicarles el evangelio. Y el evangelio hará que el individuo crea o no crea. Y si el individuo cree, a Dios le agradó, le plujo salvar a los que creen, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces cuando el individuo cree, ese creer tiene un efecto. Entonces mire una cosa, mire acá. El Señor dice, vaya, predique el evangelio. Paso número 1, predicación del evangelio. Paso número 2, alguien va a creer. Paso número 3, si cree, produce un efecto, trae un fruto, trae un resultado. ¿Cuál es? El que creyere y fuere bautizado. Entonces, si el individuo cree, entra en obediencia a la palabra. Fíjese usted, si el individuo cree, puede obedecer. Cuando a usted o a mí nos cuesta obedecer algo de la palabra, es porque aún no la creemos como deberíamos creerla. Porque si el individuo cree, el creer trae un efecto. Y en este caso de la persona que viene con una naturaleza equivocada, el individuo que hasta ahora escuchó por primera vez el evangelio, la palabra tiene que traer un efecto, creer. Y el creer produce bautismo. El que creyere y fuere bautizado, vea, oye, cree, se bautiza, será salvo. Entonces mire que produce un efecto. La palabra nunca regresa vacía. La palabra es una semilla. Ahora vamos a mirar las escrituras. Y la palabra como semilla trae un fruto. Y el fruto debe ir mostrándose desde el momento que la semilla se siembra. Usted sembró un mango, pero al otro día no tiene el mango. Usted sembró el mango, tiene que esperar que ese mango, esa semilla de mango en la tierra se pudra. Tiene que pudrirse. La humedad hace que la semilla se pudra, y cuando la semilla se pudre, la semilla muere. Y cuando la semilla está muriendo, eso ya es un fruto de la semilla. Porque quiere decir que la semilla no quedó ahí yerta, sin hacer nada, y usted viene a los 6 meses y no hay nada, y nada, y nada. No, esa semilla no tenía vida para empezar. Eso no era una buena semilla, eso ni siquiera era semilla, tal vez era una piedra parecida a una semilla de mango.
Pero si es una semilla de verdad, se siembra, tiene que producir fruto. Y el primer fruto es que se pudre. El primer efecto de la semilla puesta en tierra es que se pudre. Una vez se pudre, empieza a germinar. Y cuando germina, eso que germinó terminará siendo las raíces. Y de eso mismo que germinó, vendrá a salir el tallo. Y del tallo vendrán las ramas, y de las ramas vendrán las hojas, y de la hoja vendrá la flor, y de la flor vendrá el mango. No sé si me hago entender. Pero la palabra produjo un fruto desde el mismo momento que se sembró. ¿Qué es el fruto? El resultado de esa semilla. La vida que produce la semilla. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces la escritura que leíamos dice que la palabra del Señor que vive y permanece para siempre. Entonces la palabra produce un fruto. ¿Cuál fruto? Vida eterna. Pero la palabra no produce vida eterna entre el bolsillo del creyente. Usted puede tener el mejor grano de café, grano tipo exportación, una semilla, lo tiene aquí en la mano y lo puede mostrar, y pueden venir los más grandes expertos, y los expertos miran esa semilla de café y dicen verdaderamente este es café tipo exportación. Y pasa un año y el hombre todavía tiene el café en la mano y lo guarda al bolsillo, y pasan 2 años y vuelve y lo muestra. Sí, ese café es tipo exportación, pero nunca dio fruto. ¿Por qué? Porque nunca fue sembrado, nunca se puso en la tierra correcta, ¿verdad? La palabra del Señor no puede servir para dejarla que ella esté ahí dando vueltas, ¿verdad? Hay muchas personas, y lo digo pues con respeto, pero a la vez con cosa de que, bueno, espero que a ninguno de nosotros nos pase ello, pero es muy común ver allí la Biblia abierta en las casas, ¿verdad? De cualquier persona que se considere creyente en Dios, tiene una Biblia abierta, ¿verdad? A veces una Biblia muy costosa y muy grande y muy pesada, y entonces la tienen en un muy buen lugar en la casa y le ponen un trapo encima, ¿verdad? Y entonces esa Biblia está allí en un lugar muy agradable, muy especial de la casa, eso está bien, y le ponen allí un trapito, ¿verdad? Y qué bonita la Biblia, y qué tremendo, y es un elemento decorativo igual que un florero, igual que una silla, igual que un cuadro. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Muerto, sin vida. La gente piensa que eso funciona al baño María. ¿Ustedes saben qué es el baño María? ¿Sí? ¿No saben qué es el baño María? ¿Verdad? Usted pone allí el agüita a hervir, pone algo encima, las ollas hoy día lo traen, entonces ponen allí como una parrillita encima de la olla y tapan la olla, pero el agua no toca las papitas, el agua no toca las verduras, el agua está abajo hirviendo y es el vapor lo que cocina la fruta, lo que cocina, perdón, la verdura, lo que cocina la papa, la yuca, qué sé yo. Entonces fue hecho al vapor. Y muchas personas creen que la Biblia funciona al vapor, que está abierta en el Salmo 91 y entonces esa Biblia empieza a botar, cada letra del Salmo 91 empieza a salir al ambiente y entonces la casa es purificada y el Señor va a cuidar esa casa de toda plaga porque el Salmo 91 está abierto allí en la Biblia. No, eso puesto en este libro no es más que tinta en papel, es como la semilla en la mano. Si el individuo no está dispuesto a recibir esa palabra, a creerla, entonces la palabra va a regresar vacía, va a quedar sin ningún efecto, va a quedar sin poder producir el propósito para el cual el Señor la envió. Pero cuando la palabra es dada, alguien la cree, ese creer produce un resultado. Lo primero que es, se bautiza. ¿Para qué se bautiza el individuo? Para salvación. No que ya es salvo cuando se bautizó, no. Porque el agua no salva a nadie. El agua es agua, igual que el agua de la ducha, igual que el agua del baño María. Pero es parte del requisito de Dios en su palabra, que el individuo sea sumergido en agua. ¿Para qué lo hace? Dice, para salvación. Dice, será. Fíjese usted, futuro, será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mira lo que dice el texto. Mas el que no creyere será condenado. Entonces mira que la palabra produce vida al que cree y condenación al que no cree. Sencillo, ahí no hay intermedios, ahí no hay una persona que fue salva de la mitad para arriba y de la mitad para abajo se perdió, el lado derecho fue perdido y el lado izquierdo fue salvo. No, o es salvo o se condena.
O va al cielo o va al infierno. No hay puntos intermedios. Entonces cuando la Escritura nos enseña, nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces la palabra trae un efecto. Porque primera de Pedro dice: siendo renacidos de una simiente incorruptible. De una simiente incorruptible. Mire usted, Lucas capítulo 8, verso 11. Lucas 8:11. Bueno, si llueve, yo me pongo feliz, porque ustedes no se pueden ir, y eso me ayuda. A no ser que se quiera ir lloviendo, ¿no? Pues ya es negocio suyo. Bueno, miren, Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿la semilla es la palabra de Dios? La semilla es la palabra de Dios. Mire Génesis capítulo 1. Verso 11 y 12. Génesis 1, el primer libro de la Biblia, primer capítulo. No encontrarlo sería pecado. Bueno, que pecado es incredulidad. ¿Listo? Lucas, ¿qué? Génesis 1, 11 y 12. Después dijo Dios, mire: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Dios dio una ley, y la ley de Dios es que la semilla produzca según su género. Y luego dice el verso 12: produjo pues la tierra hierba verde. Entonces mire, Dios lo dijo, fue hecho y trajo resultados. O sea, Dios produjo efecto, hubo una consecuencia, hubo un efecto, hubo un fruto. Entonces Dios lo dice, se hace y trae efecto. Pero si Dios lo dice y no se hace, ¿traerá efecto? No. ¿Pero por qué mi vida? ¿Pero por qué? Porque Dios lo dijo, pero no lo hacemos. Y recuerde que nuestra alma necesita ser purificada habiendo obedecido a la verdad. ¿Y cómo obedecemos a la verdad si no creemos? No, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Vaya usted esta noche a las discotecas y pregúntele a los que están allá emparrandados, allá en el billar, allá en los lugares de borrachera, y preguntémosle si ellos creen en Dios. El 80-90% de ellos va a decir que sí. ¿Y les sirve de algo? No. Porque no es suficiente creer en Dios. Eso no trae ningún efecto. Perdónenme lo que voy a decir, eso y nada es casi lo mismo. Lo que debe hacer efecto es creerle a Dios. Porque cuando usted le cree a Dios, cuando nosotros le creemos al Señor, entonces hacemos lo que Él dice. Recuerda que la Escritura dice, no la vamos a abrir, pero en el libro de Lucas, el capítulo 6, creo que es el verso 46, dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Vean, la gente puede llamar al Señor Señor, pero no hace lo que Él dice. ¿Será su Señor? No. Es solo una confesión: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces a usted y a mí no nos debería pasar eso. Si usted y yo le decimos Señor, es porque hacemos lo que Él dice. ¿Y por qué lo hacemos? Porque le creemos. ¿Por qué creímos? Porque escuchamos la palabra. ¿Y eso qué va a traer? Una acción, un efecto. Que nosotros somos obedientes a la palabra, y la obediencia a la palabra purifica mi alma, y la purificación de mi alma me da vida eterna. Entonces dice el verso 12: produjo pues. ¿Sabe qué quiere decir produjo pues? Ese pues, ¿sabe qué quiere decir? Por tanto, por esta situación, porque tal cosa. Entonces Dios lo dijo,
se hizo, porque la semilla fue puesta en la tierra, y por cuanto Dios lo había dicho y se hizo lo que Dios había dicho, produjo pues. Nosotros no podemos esperar que la palabra surta efecto en nosotros si no la aplicamos, si no la ponemos a funcionar. No sirve de nada allí. Es como tener la Biblia ahí supurando, la cinta sonando y sonando y sonando y sonando, y la gente no hace lo que la cinta dice. ¿De qué le sirve oír la cinta? ¿De salvación? No, de condenación. Porque el texto dice que el que creyere será salvo. ¿Cómo va a ser salvo? Si hace lo que creyó. Y si no hace lo que creyó, que había escuchado, ¿será salvo? No. Será condenado. La obediencia de las almas viene ¿por qué? Perdón, la purificación de las almas viene ¿por qué? Por la obediencia a la verdad. Dice el verso 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Entonces la semilla tiene una naturaleza. ¿La semilla de mangos qué da? ¿Manzanas? No, mangos. ¿Y la semilla de arroz? ¿Y la semilla de maíz? Maíz. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza. Dice, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. ¿Qué vio Dios que era bueno? Que la semilla cumpliera su propósito de dar según su naturaleza. Entonces la escritura que leímos de Lucas 8 dice que la palabra es la semilla. ¿Y qué produce esa semilla? Si la semilla tiene una naturaleza, tiene que producir. Bueno, ¿y cómo produce? Porque allá dice en Marcos 16 que será salvo o será condenado. Vamos a Isaías 55. Nuestro título en esta noche viene de esta escritura de Isaías 55. Isaías 55, verso 10. ¿Lo tenemos? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. ¿Se fija cuando una semilla germina? ¿Te recuerda que nos ponían en el colegio? No sé si todavía lo harán, pero le hacían a uno colocar un frijol en un frasquito de vidrio con un algodón y que le rozara un poquito el agua. ¿Y qué pasaba? Empezaba a salir como paticas al frijol, ¿no? Uno creía que el frijol iba a salir a caminar. ¿Qué era lo que ocurría cuando el frijol empezaba a echar eso? ¿Qué era? Germinar. Si no germina, ¿qué es? Que ese frijol es híbrido. Que ese frijol no tiene semilla por dentro. Pero si ese frijol producía, uno cree que eso... Uno no se detenía a pensar los ciclos que le explicaban a uno en ciencias en ese entonces en la primaria. ¿Pero qué era eso? El cumplimiento de la palabra. No era la virtud de la tierra ni era la virtud del sembrador. No, era la ley de Dios que había establecido que cada semilla produjese según su naturaleza. Según la clase de vida, eso es naturaleza, la clase de vida que esté en él. Y aquí dice, porque, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjese usted que cuando se siembra, germina. Cuando germina, produce. Cuando produce, da fruto. Y el fruto debería ser para vida. Así será, verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Y ahí tomamos el título, la palabra no regresa vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué quiere decir? Que el Señor dice, mi palabra es como la semilla que se siembra, germina, produce y da fruto al que siembra. Oído, da fruto al que siembra. ¿Qué quiere decir? Si la palabra es una semilla, le va a dar fruto al que la siembre. No, usted no está entendiendo. Da fruto al que la siembre, al que la aplique.
El hombre con la semilla de café, tremenda exportación, y la cuida y la protege y nunca la siembra. ¿De qué le sirvió? Tenía una mina de oro. Tenía su talento. Por eso la parábola de los talentos: le fue dado algo y nunca lo puso a producir, y al Señor no le va a gustar aquello. Entonces la palabra del Señor es el talento más grande que Dios le pudo dar a cualquier creyente. Y dice el Señor: así será mi palabra, que dará pan, fruto al que siembra. O sea, el que la ponga en acción, el que haga lo que yo digo, el que me llama Señor, Señor y hace lo que yo digo, le dará pan al que come. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Si el hombre sembró la palabra, si el hombre oyó la palabra, creyó la palabra, aplicó la palabra, ¿será que va a producirle fruto? Sí. Le va a dar fruto al que la aplicó. ¿Y de qué va a comer el hombre? Del fruto. Y el fruto de la palabra es vida eterna, porque esa palabra vive y permanece para siempre. Entonces la palabra tiene un ciclo, la palabra tiene un andar, la palabra tiene un resultado. Todo en la vida es un ciclo. Esa lluvia que está cayendo allá afuera, está rodando por las calles, tiene que llegar a algún lugar, reunirse todas las aguas. Y cuando las aguas se reúnen, viene el sol, o allí en una esquinita se hizo un charquito, y al otro día ya el charco no está. ¿Qué pasó? Se evaporó el agua. No se desapareció, no dejó de ser, no, se evaporó. ¿Nos dimos cuenta que se evaporó? Nadie se dio cuenta. Uy, ve, ahí va subiendo el agua, mírala cómo sube. Nadie la ve, pero se evaporó. Sí, ¿por qué? Porque hay una ley. Y esa agua vuelve a subir al aire. Y el aire, cuando toma humedad entre el calor y etcétera, forma nubes. Y las nubes se cargan de agua y tienen que volver a echar al agua. Y se repite el ciclo. La palabra del Señor es un ciclo. Pero si usted coge esa agua, la represa y la tapa y la esconde, ¿producirá algún fruto? ¿De qué se le va a llenar? De bichos. Se le llena de larvas, le sale gusano. Así la tenga tapada, sí señor. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se dañó, se interrumpió el ciclo. La palabra no regresará a mí vacía, dice el texto, sino hará todo aquello para que la envíe. Entonces la palabra tiene un ciclo. La palabra salió de Dios, como en Génesis, fue aplicada, la aplicación produjo un fruto, y el fruto era para vida eterna a todo aquel que come. El que creyere será salvo. Será. ¿Cuándo va a ser? Después de que la ponga en práctica. ¿Por qué? Porque la obediencia a la verdad es la que purifica vuestras almas, dijo el texto que tomamos de base del apóstol Pedro. Entonces hay un ciclo en la palabra. Fíjese, no regresará a mí vacía. Oído, no regresará a mí vacía. Pregunta, ¿la palabra regresa a Dios? Sí. Como el agua, tiene un ciclo. Y cuando llegó y cumplió su ciclo, ¿a dónde regresa? A Dios. Y cuando la palabra regrese a Dios, dice el Señor, no regresa vacía. Tiene que traer un resultado. El mensaje de Noé produjo resultado para todo el mundo, para dos clases de gente. La Biblia dice: las mismas aguas que salvaron a Noé ahogaron al mundo. ¿Se fija que la palabra no regresa vacía? Cuando la palabra completa su ciclo, la palabra trajo vida al que creyó, y trajo muerte al que no creyó. Trajo vida eterna al que la puso en práctica, y trajo condenación al que nunca la puso en práctica. Entonces la palabra del baño María no funciona. Necesitamos que la palabra tenga un efecto. Necesitamos que la palabra sea sembrada en la tierra para que ella, la ley que trae es que ella producirá según su naturaleza, y ella va a dar un fruto. Y empieza el caminar del creyente, y empieza el caminar del creyente. Y ahora recuerde, no es que usted ya era un pecador y al otro día ya es un mango. No, tiene que podrirse.
Tiene que empezar un caminar cristiano. Tiene que podrirse en la tierra. Tiene que germinar. Pero si usted aplica la palabra, manténgase aplicando la palabra, porque ella no regresa vacía. Ella dará fruto al que siembra. Y dará pan al que come. ¿De dónde? De lo que sembró. ¿Y qué come usted de lo que sembró? ¿Las hojas? No, el fruto. Entonces la palabra tiene un ciclo. La palabra no regresa vacía. Ahora fíjese usted. Vamos al libro de Romanos capítulo 10. Como ya entendemos el ciclo de la palabra, porque en ella hay una ley, la palabra tiene una ley en ella. Entonces esa ley hace que la palabra tenga un ciclo y ese ciclo tenga un efecto, un resultado. Entonces nosotros ya sabiendo eso, teniendo claro eso, vamos a revisar un poquito a ver si esto es verdad. Mire, Romanos capítulo 10. Dice el texto, verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mira el texto como dice el verso anterior. Mire cómo dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Eso era allá. Aquí, ¿qué quiere decir? Vea, aquí no hay diferencia entre el ser humano. Blanco, negro, chiquito, grande, sabio, analfabeta. No hay diferencia. Entre judío, que era una raza como el creyente, el que se decía ser creyente, y el griego era el pagano. Aquí no hay diferencia, dice el Señor. Vea, sea quien sea una persona de la raza de cristianos, sea alguien que vino de un hogar cristiano, sea alguien que asiste a la iglesia o alguien que esté afuera y nunca haya sabido de Dios, dice, no hay diferencia entre ellos. El Señor no hace acepción de personas. Dice la Escritura, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hay un requisito. El Señor dice, todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es decir, si los judíos le invocan, Él es rico para con ellos. Si los griegos le invocan, Él es rico para con ellos. ¿Pero cómo? Verso 12, 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué tienen que invocar? El nombre del Señor. No el del santo fulano de tal, el de la virgen de la esquina, la negra, la morena, la amarilla, el cerro de allí, la del agarradero, el santo del Señor caído, el Señor parado, el Señor de rodillas, el Señor con las manos levantadas. No, el nombre del Señor será. Otra vez, será. ¿Se fija usted? Será. Entonces, no está diciendo que todo judío creyente, todo griego, todo incrédulo que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. No. Vamos a mirar cómo, porque en el verso siguiente nos empieza a dar el proceso. Pero el Señor está colocando una condición, está diciendo, sea quien sea, tiene que invocar el nombre del Señor. ¿Por qué el nombre del Señor? Bueno, usted sabe. Porque por un solo nombre es hallado en el cielo la familia de los santos. Eso dijo Pablo. ¿Se fija usted? Porque cuando usted mira el nombre del Señor, entonces la Escritura nos enseña a nosotros aquel texto que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Y todas las escrituras que nosotros conocemos, entonces la manera de hallar salvación por medio de la obediencia a su palabra, dice, sean judíos o griegos, tienen que obedecer, tienen que invocar, el nombre del Señor. Sea quien sea. Ahora mire, a partir del verso 14 nos dice cómo. Porque usted mira hasta el verso 13 y dice, pero dice que judíos y griegos invocan el nombre del Señor y ellos serán salvos. Sí, pero lea cómo. Verso 14. Verso 14 viene una pregunta. Bueno, el que invocar el nombre del Señor será salvo, amén. Y de ahí se apoya todo el mundo, ¿no? Pero se les olvida leer de ahí en adelante. Verso 14.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pare ahí. Va leyendo conmigo, solo lea conmigo, no lea. Yo sé que usted es un tremendo lector, rápido, lee rapidísimo, pero espéreme, téngame paciencia. ¿Cómo pues invocarán? Porque recuerde, judíos o griegos, Dios tiene misericordia con ellos, siempre y cuando le invoquen su nombre. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, ¿cómo llega a ser salvo? ¿Cómo será salvo ese judío o griego, ese creyente o incrédulo que invoca al Señor? ¿Cómo será salvo invocando el nombre del Señor? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces no es decir el nombre del Señor. Invocar no es decir el nombre del Señor. Invocar es saber quién es el Señor. Invocar el nombre del Señor después de haber creído. Porque la gente puede andar para arriba y para abajo. ¡Ay, chuchito lindo! ¡Ay, Señor Jesucristo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Señor Jesús! ¡Ay, Señor Jesucristo! ¿Eso les da salvación? No. ¿Por qué? Porque no han creído. ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Mire, esto es sencillo. Usted puede salir a la calle y decir, ¡Juan! 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 ¿A quién llama? A Juan. ¿Quién es Juan? No sé, pero me dijeron que llamara a Juan. Pero si usted sale, ¡Juan! ¡Juan! ¿Quién es Juan? Fulano de tal. ¿Lo conoce? Sí, lo conozco. ¿Y usted puede confiar? ¿Da fe de él? Sí, doy fe de él. ¿Puedo testificar que es una buena persona, que es un buen individuo, que es responsable, que es serio? Da una buena referencia. ¿Por qué? Porque le cree. Pero aquel, Juan, ¿quién es Juan? ¿Lo recomienda? Me dijeron que me han dicho que es buena gente. No, sí, Juan parece que hace bien, que trabaja bien. Entonces no es por invocarlo, sino por invocarlo tras haber creído. ¿Y cómo va a creer? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces volvemos al ciclo de la palabra que dijimos al comienzo. Si lo invoca es porque cree, pero para creer tuvo que haber oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Volvimos al comienzo de la enseñanza. ¿Te acuerdas que volvimos al comienzo de la enseñanza? Que dijimos que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque predicar el evangelio es locura. Vaya a aparecer en la calle y diga que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Es una locura. Aparece en la calle y diga que tantas cosas. Es una locura. Pero el Señor dice allá en el texto que leímos en 1 Corintios 1:21, dice que el Señor le agradó, le plujo, quiso, le pareció, no pidió permiso. Al Señor le plujo salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, el que cree, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces ahí está el orden. Y mira el verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Dónde los envió el Señor? Marcos 16. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, y de predicar. Si usted devuelve el texto, entonces, y de predicar, enviados. Regrese al 14. Cuando es enviado, ¿para qué es enviado? Para que les predique. ¿Qué produce la predicación? Que la persona crea. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿En quién creen? En el Señor Jesucristo. Y por cuanto pueden creer en el Señor Jesucristo, pueden invocar su nombre. Y el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ve el ciclo de la palabra? Hay un ciclo en la Escritura. Ese es el ciclo de la Escritura. ¿Por qué tiene que ser así? Porque usted no puede recoger frutos sin primero tener la semilla. Y la semilla es la palabra. Y la palabra aquí puesta en el libro no sirve. Se requiere que alguien predique la palabra. Y cuando la palabra es predicada, se necesita una tierra que reciba la palabra.
Y cuando la persona recibe la palabra, la siembra en su corazón. Y la siembra produce un resultado, porque la palabra no regresa vacía y empieza a producir un fruto. Un fruto en el creyente, un fruto en el individuo. Y el primer fruto de la palabra es que el individuo cree. Y ese creer lo llevará a salvación. Entonces el individuo, por cuanto él creyó la palabra, entonces él puede invocar el nombre del Señor y será salvo. ¿Y eso para quién es? Verso 13, vea, la Biblia nos dio el recuento así y ahora la leemos hacia atrás. Dice, porque todo aquel. Entonces, para todo el que haga lo que siga el ciclo de la palabra, ¿será salvo? No, pero es que este fulano de tal es esto y lo otro, el 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Esto es para todos. Pero no funciona el baño María. Tiene un ciclo. La palabra tiene un efecto. La palabra no regresa vacía. La palabra da fruto al que siembra y pan al que come. ¿Cómo así pan al que come? ¿Cómo así pan al que come? Sí, fruto al que siembra, pan al que come. Deuteronomio 8. Deuteronomio capítulo 8. Verso 3. Vamos a leerlo de la mitad del verso en adelante. Para hacerte saber, la mitad del verso 3. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, cuando el texto dice, y pan al que come, ¿por qué pan al que come? Porque la palabra del Señor es el pan de vida. ¿Te recuerda ya Juan capítulo 6? Y en Juan capítulo 6 el Señor dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces no solo de pan vivirá el hombre, pan natural, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces por eso el texto dice, la palabra es una semilla, y si la palabra sale de la boca de Dios, esa palabra tiene vida, tiene una ley, y la palabra que es hablada de parte del Señor dará fruto al que siembra y será alimento para el que come. ¿Qué come? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces cuando el texto allá que mirábamos ahora dice, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? ¿Y cómo van ellos a creer en aquel de quien no han oído? Pero si ellos oyen del Señor, la predicación de la palabra, la creen, la ponen a funcionar, esa palabra tiene un resultado. ¿Cuál? Salvación. Hechos capítulo 3 y terminamos. Hechos 3:19. Así que, ese así que, ¿sabe qué quiere decir? En conclusión, es decir, para terminar, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Entonces, si la persona cree, dijo allá el Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo? Arrepentidos y convertidos. El individuo tiene que venir en un arrepentimiento, tiene que venir en una conversión, porque el arrepentimiento es lo único que le puede hacer al individuo creer. Si el individuo no se arrepiente, ¿qué me va a arrepentir? Yo no creo que eso. ¿Por qué es esto, lo otro? La palabra dice que yo no creo eso. ¿Se va a arrepentir? No. Pero si el individuo él puede creer, antes de que él pueda poner en obra, o el momento de poner en obra la palabra, el primer fruto que la palabra produce es arrepentimiento para perdón de pecados.
Y el individuo sigue aplicando la palabra y lo va a llevar a salvación. ¿Cómo? Convertidos. Arrepentimiento es, para empezar, el efecto que la palabra produce. Cuando la semilla se siembra en la tierra y se pudre, es porque ella muere. Dijo el Señor, si el grano de trigo no cae a la tierra, solo se queda. Pero si cae a la tierra y muere, produce mucho fruto. Pan al que siembra, ¿cómo es? Fruto al que siembra y pan al que come. Primera de Pedro 1. Y para cerrar el ciclo, porque estamos hablando de ciclos, empezamos donde terminamos. ¿Qué? Terminamos donde empezamos. Primera de Pedro capítulo 1. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es obedecer? Hacer lo que la palabra dice. Y esa obediencia a la palabra purifica las almas. ¿Cómo? Arrepentidos para perdón de pecados y convertidos para salvación. Si el individuo se arrepiente, sus pecados son perdonados. Y si el individuo es convertido, haya la salvación, llegó a la plenitud de la salvación, a la copa del árbol donde está el fruto, y vivirá y permanecerá para siempre. Y como vive y permanece para siempre, es porque su alma fue purificada por la obediencia a la verdad. Verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Bueno, ahí ya sería seguir adelante, pero no vamos a seguir hoy. Entonces el Señor está hablando de un renacimiento. Hay dos naturalezas, una naturaleza de papá y de mamá, y esa naturaleza de papá y de mamá es la que nos metió en todo este problema. Pero hay una naturaleza diferente, la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios está en su palabra. Y cuando el individuo viene por la naturaleza de papá y de mamá, nació en problema. Pero cuando el individuo viene por la naturaleza de Dios, entonces hallará el proceso del ciclo de la vida eterna. Y él será salvo. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a ponernos en pie. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a presentarnos delante del Señor. La palabra no regresa vacía. Incline usted su rostro. Vamos a orar a Dios. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor: Señor, yo quiero verdaderamente alimentarme, no solo de pan vivirá el hombre. Dijo el Señor allí en el libro de Lucas, creo que es uno de los evangelios, dice: no trabajéis por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y esa comida es el pan. ¿Cuál pan? No solo de pan vivirá el hombre. La comida es toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque toda palabra será una semilla, y esa semilla dará fruto. Ella no regresará vacía. ¿Qué hay que hacer? Creerla. No basta oírla, no basta escucharla. Debe ser creída. La fe vendrá por el oír la palabra del Señor. Oremos a Dios. Padre eterno, bondadoso Señor y Dios de la gloria, hemos considerado tu palabra, Señor. Hemos tratado de ir un poquito aquí, otro poquito allá, de revisar renglón tras renglón, línea sobre línea, procurando encontrar, Señor, en esa palabra alimento suficiente para nuestras almas. Tratar, Señor, de dibujar un cuadro delante nuestro que abra nuestro panorama, abra nuestro entender y nos permita, Señor, comprender el ciclo de la vida eterna. Cómo hallar la salvación, cuál es el camino que tú nos has dejado. Por eso tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida. Padre, tú eres la vida eterna. Tú eres la verdad que está en tu palabra. Eres la palabra. Tú eres el camino, porque tú eres la manera, la provisión de hallar la salvación. Así que, Padre, en esta noche, Señor, levantamos nuestra mano quienes estamos aquí
Padre, y entendemos, Señor Dios, la razón del enviar de tu palabra y la urgencia. La voz de urgencia de decir obediencia más que sacrificio. Padre, que tú nos lleves a la obediencia total a la palabra. Porque tu siervo, el profeta, nos enseñó: obediencia total a la palabra dará derecho al Espíritu Santo. Así que, Padre, ayúdanos, Señor. Padre, confesamos en esta tarde, Señor, a levantar nuestra mano, que creemos en tu palabra, que aceptamos esa palabra como la simiente de Dios, que aceptamos esa palabra como lo que nuestra alma requiere para arrepentirse, para ser convertido. Aceptamos nuestra condición humana y decimos: Señor, permítenos, como dijo el libro de Santiago, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Al ser hacedores de la palabra dará su fruto. Ella tiene una ley y no habrá nada que se oponga. Cuando hay una ley en la semilla de mango, no hay nada que se oponga. Él dará su mango a su tiempo. Padre, ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo en esta noche, Señor. Padre, si hubiese alguien en esta hora, Dios, que sabe que tu palabra es verdad, que ha escuchado y entiende que necesita dar el fruto de la palabra, que sabe y entiende que la razón por la cual tal vez no ha dado fruto aún es porque no ha entrado en obediencia. Padre, yo te pido que tú les ayudes, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a todos, porque de una u otra manera hemos fallado en obedecer. Padre, perdónanos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Por favor, amoroso Dios, no tomes en cuenta nuestra iniquidad, aunque la Escritura nos dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Padre, perdónanos, Señor. Que haya un arrepentimiento en nosotros en esta hora. Padre, podamos proseguir, no creyendo que ya lo hemos logrado, sino podamos proseguir a la meta de aquel supremo llamamiento. Al arrepentimiento, en la obediencia, en el oír de la palabra, en el aceptar esa palabra, en el poder creerla, el ponerla en obra, Señor, y esa palabra traerá un efecto, un fruto. Dará fruto al que siembra, dará pan al que come, traerá perdón de pecados, traerá vida eterna, traerá un cambio de naturaleza, traerá aquellas virtudes de la estatura del varón perfecto, nos hará una criatura diferente, nos hará renacer de una simiente, una semilla, una palabra incorruptible que vive y permanece para siempre, que trascenderá los tiempos y nos llevará a la vida eterna. Padre, levantamos nuestras manos, Señor, para decirte que necesitamos de aquello. Que tú te hagas notorio entre nosotros, es nuestro ruego, Señor, en esta noche, mientras nosotros humildemente nos acercamos a ti, confesando nuestra debilidad y esperando, Padre amado, que tu palabra haga un efecto en nuestro corazón y nos acerque y nos traiga a la vida eterna, en nuestro ruego. Padre de la gloria, esto lo pedimos, Señor, lo aceptamos y lo reconocemos en esta noche. Padre, perdona nuestros pecados. Padre, no nos pague de acuerdo a nuestras obras. Padre, no tomes en cuenta nuestra iniquidad. Perdona nuestra desobediencia. Perdona, Señor, nuestra flojera en poner en práctica tu palabra. Perdona, Señor, nuestra condición humana débil, que tú la conoces, Señor. Padre, y nuestra alma confiesa que necesita de ti, que necesita, Señor, de tu palabra, que entendemos que necesitamos mayor consagración, una rendición total a la palabra, para que ella produzca el efecto para el cual ha sido enviada, Señor. Así que, Padre, confesamos nuestra condición humana y esperamos, amoroso Dios, que tu gran palabra y tu gran presencia nos ayude, mientras nosotros como cristianos, como individuos, confesamos nuestra necesidad de tu gloria, de tu gracia, de tu misericordia. Que tu misericordia nos alcance y nos ilumine, Señor. Bendice estas vidas en esta noche, Señor. Ayuda a todo aquel, Padre, que requiere de ti. Ayuda a todo aquel que confiesa, Señor, su falta, su incapacidad, su debilidad. Concédelo, Señor, en nuestro ruego, mientras te honramos y te glorificamos, en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Señor. Amén y amén. ¿Ama usted al Señor? Entendemos que necesitamos obediencia. Entendemos que necesitamos del Señor, de su gracia, de su bondad, de su favor, de su ayuda, de tomarnos de su mano, de decirle: Señor, yo necesito que tú me guíes.
que tú me encamines. Esta palabra es buena. Dígame si no es buena. Esta palabra es buena, esta palabra es verdad. Ahora todo está en nuestras manos para que nosotros podamos verdaderamente caminar y avanzar en el Señor. Vamos a cantar un canto que dice entera consagración. No sé si está ahí, estaba tratando de buscarlo acá, pero bueno, no sé. Sí, muy bien, vamos a ponerlo allí. ¿Lo saben? Sí, muy bien. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Una vez más, lávame en tu sangre. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Levante sus manos. Lávame en tu sangre. Hágalo como una oración. Diga: Señor, límpiame de toda mi maldad. Toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la... Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Aleluya. ¿Cuántos damos gracias al Señor? ¿Puede usted decir gracias, Señor, por tu palabra? Y la firme convicción de aplicarla, de obedecer. Que no seamos oidores olvidadizos. Decía mamá, se le entra por un oído, se le sale por el otro. ¿Verdad que lo natural es tipo lo espiritual? Nos hablaban, ¿verdad? Y mamá decía, camina como un relojito los primeros días, pero después se le olvidó. Entonces le hace falta, ¿qué?
le apretemos la tuerca. Y a veces nos falta a nosotros que el Señor nos pegue una apretadita porque nos pasamos de revolución o nos quedamos muy lentos. La palabra producirá el fruto para el cual ha sido enviada. Amén. Amamos al Señor. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Tome su asiento un momento, por favor. Vamos a cantar este canto. Hay poder en la sangre. Invitados para el servicio del domingo. ¿Qué hora es el servicio? 9 de la mañana empieza el director, o 9 se abre. ¿A qué hora se abre? ¿A las 9 se abre? Muy bien. ¿A qué hora entra el director? ¿A las 10? ¿A qué hora hay que llegar a la iglesia? A ver, ahí sí no les gustó, ¿no? Obediencia. ¡Ay, sí, Señor! Yo quiero obedecer, Señor. ¡Ay, sí! A las 9 se abre la iglesia. Hay que venir a orar. Hay que venir a quietarse. El domingo no es día de lavar. El almuerzo puede esperar. Si usted viene en ayuno, mejor para que no le dé sueño en la iglesia. El domingo no es para sacar el perrito a dar vueltas. El domingo en la mañana no es para llevar al niño al parque. El domingo en la mañana no es para dormir tarde. El domingo en la mañana es para uno honrar la resurrección. Levantarse lo más temprano posible, preparar su corazón. El sábado en la noche no es para uno andar medianoche por allá andando en las calles, en las tiendas. No, el sábado es para uno guardarse temprano, preparar su corazón, disponerse para el culto del domingo. Y en la mañana de domingo levantarse temprano. El hermano dijo que hay que llegar temprano y si llego tarde me va a preguntar que no. Señor, qué grato es venir. Entrar por sus atrios con alabanza, por sus puertas con regocijo, creo que dice la escritura, ¿verdad? Levantando uno manos y diciendo: Señor, gracias. Hay un lugar ahí donde puedo yo descansar en tu palabra. Hay un lugar donde me puedo ver con mis hermanos para unirnos en un solo cuerpo, en una sola voz, para orar, agradecer a Dios, levantar nuestras manos y presentarnos delante de Él. Así que el domingo, ¿a qué hora llegamos? Y si puede llegar antes a ayudar a hacer aseo, mejor. Una sola golondrina no hace lluvia. Entonces llegue temprano. Las hermanas, hermanas, es que la iglesia no lo dejan hacer uno nada. Y es que la iglesia, claro que sí, mis hermanas. Claro, hay muchas cosas por hacer. Hay que desempolvar las esquinas, hay que limpiar eso, los cuadros, todo esto necesita una buena limpieza cada día, constantemente, porque es la casa del Señor. Se llega temprano, se dispone, trae su trapito. Si no, yo le presto el mío, mi pañuelo, así sea. Pero usted se dispone, viene a la casa del Señor, llega temprano. Cuando a las 9 se abre la puerta, el pueblo está en expectativa, esperando que esas puertas se abran, angustiado. Son las 9, no se ha abierto. Porque el profeta del Señor nos enseñó y dijo: si el Señor, si el Espíritu Santo está en su corazón, usted no hallará que esas puertas se abran para venir y tener compañerismo con la palabra del Señor. Así que les invitamos, les exhortamos, les animamos y los esperamos 9 de la mañana por tarde en la casa del Señor para poder venir a honrar y glorificar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Él resucitó. En una parte dice que estaba en oscuro, en otro texto dice: ya ha salido el sol. Esa es la hora de uno estar en pie el domingo y decir: gracias, Señor, tu misericordia me da la ocasión de vivir un día más y yo quiero agradecerte y honrarte por todo lo misericordioso y bueno que ha sido conmigo, con mi familia. Sobre todo, permitirme oír, disponerme a aplicar la palabra y que hayas cambiado mi corazón. Y hoy puedo decir que voy rumbo a la vida eterna. Así que invitados de esa manera tan amable y tan voluntaria al culto del domingo, los esperamos temprano en la mañana para recibir el beneficio de la palabra del Señor. Antes de salir vamos a cantar un canto: hay poder en la sangre. Para el domingo quisiéramos tomar alguna decisión con ustedes, que ustedes presenten algunas ideas. Quisiéramos probablemente aprovechar nuestra visita aquí hasta el martes 28, que ya regresamos a Cúcuta, para poder tener alguna actividad el otro fin de semana, sea viernes en la noche, sea sábado 25 durante el día, o a más tardar pues ese domingo en la tarde. Pero si pudiera usted el 25, no trabaja, se cierra mínimo 2 veces al año, se cierra todo, 25 y primero. Si usted quisiera que pudiéramos tener alguna actividad de compañerismo, vernos en algún lugar, platicar de las cosas del Señor, hablar, reírnos, contar algún testimonio y tener un buen tiempo de compañerismo, entonces
quisiéramos hacerlo de esa manera. Si ustedes dicen, no hermano, hagamos una vigilia, por lo menos hasta 9 de la noche, 10 de la noche, un buen ratico, de 6 a 9, el 24, pues mientras el mundo está en su fiesta, alistando su arbolito, nosotros estamos alistando nuestro corazón para la segunda venida del Señor. Pero si ustedes salen tarde de trabajar o tienen algún compromiso, pudiéramos aprovechar y tomar algún tiempo para ese 25 de diciembre. Y de una vez el hermano Rodrigo me pidió que pudiéramos, va a haber culto normal el 24, si no cambiamos el horario en alguna actividad especial, hay culto normal el 24 y el domingo 26. Pero para este domingo quisiéramos pues ver si hubiese alguna oportunidad de alguna ocasión de hacer algunas actividades. No voy a salir, esta semana no salimos, la otra semana tampoco, vamos a estar aquí. Bueno, mañana vamos para Ipiales, vamos a estar con los hermanos en Ipiales, vamos en la mañana, 11 de la mañana. El domingo estaremos para el culto normal, pero el resto de los días de la semana estamos aquí para tomar tiempo y visitarlos en sus casas. Hermano, ¿y qué le invito al hermano? Nada. Si hay agua, agua. Si hay café, mejor. Si no hay nada, no hay problema. Pero queremos ir a su casa, orar por usted, orar por sus hijos, orar por su necesidad. Y si hay una pequeña cosa en que hayamos confianza o gracia a los dos de ustedes de parte del Señor, en que podamos ayudarles, nos dicen, con mucho gusto vemos qué podemos hacer. Si no tenemos respuesta, pues les diremos, no sé, pero vamos a orar a Dios en favor de ustedes y esperamos y sabemos que si les podemos visitar, podremos de alguna manera ayudarles, por lo menos llevar una carga y recordarlos en oración. Así que estamos dispuestos para eso. Bien, mis hermanos, eso era lo que quería anunciarles. Vaya pensando ustedes si hay posibilidad, si hay alguna opción para el otro fin de semana, estará bien. Bien, vamos a orar a Dios y salimos cantando este canto. El Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a todos las personas que nos visitan. No sé, la primera vez que está con nosotros. Qué bueno, bienvenida. Gracias por acompañarnos y la palabra del Señor es para que la creamos y el Señor le ayude a usted a ponerla por obra. Ok. Vamos a orar en esta tarde por la ofrenda pro templo. Ok. Y oramos mientras cantamos el canto y luego salir. Padre amado, oramos, Señor, en esta noche por esta ofrenda, en este propósito pro templo. Tú eres misericordioso y bueno con este pueblo, les has concedido tener un terreno, Señor. Padre, todo proceso, todo desarrollo de una obra, a tener un templo hermoso, demanda, Señor, un esfuerzo de parte del pueblo, creyendo y confiando en la promesa que tú dijiste que tú bendecirías al dador alegre. Así que, Padre, bendice al que da para este buen propósito, en nuestro ruego, por lo cual nos disponemos a tomar esta ofrenda pro templo, en el nombre de Jesucristo el Señor. Padre, y de igual manera, al terminar este canto, nos dispondremos a salir, Señor Dios, rogando tú guardes a tu pueblo de camino a sus hogares, bendice sus caminos y como lo hablamos, Señor, prepara desde ahora nuestro corazón para el culto del domingo, que podamos venir en expectativa, en consagración, en dedicación a ti, y de seguro entonces tú te harás notorio, cambiando el corazón del incrédulo, trayéndolo en arrepentimiento y dándole el bautismo del Espíritu Santo a aquel que obedece tu palabra y está dispuesto para recibirlo. Así que, Padre, desde ahora preparamos nuestro corazón y nos encomendamos para el servicio dominical en el nombre de Jesucristo el Señor, y salimos de este lugar glorificando tu nombre. Amén y amén. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Una vez más, hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder,
poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo no hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió.